eh, y es el poder del perdón. El perdón se expresa como una actitud que nosotros tomamos desde nuestro corazón para no guardar ofensa, ni rencor, ningún tipo de resentimiento. En estos días, durante todo el mes de julio, en el devocional, y hasta el día de ayer inclusive, perdón, todo el mes de agosto, en el devocional que hacemos un grupo de pastores los sábados en la mañana, de 8 a 9 de la mañana, el tema que tratamos fue del perdón. Y duramos 4 semanas tratando el tema y no repitiendo cosas, y todavía no habíamos terminado. El perdón se menciona 120 veces en la Biblia, pero en su gran mención es en el Nuevo Testamento. Y es porque el perdón fue lo que Dios vino a traernos a nosotros a través de Jesucristo. Y el amor de Dios se refleja en nosotros a través de perdonar nuestros pecados. Y cuando tratábamos este tema, hubo un testimonio que me llevó a mí a pensar, voy a tratar el tema mañana en la iglesia, pero hoy me sorprendieron los muchachos, eh, los, los de la iglesia de niños, diciendo que tenían algo preparado para presentar hoy. Y fíjese que el tema es del perdón. Porque el Espíritu Santo sabe cuando algo va a funcionar o no va a funcionar, y toca las fichas para ponerlas todas en el ajedrez. Y el testimonio que escuchaba es que una persona que ejerce el pastorado en México, porque es un devocional internacional de muchos países, de Perú, Venezuela, Colombia, de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras. Esa pastora en México, con más de 20 años de cristiana, dice que el tema le tocó su corazón y que no entendía por qué estaban ocurriendo tantas cosas en su vida, y al final se dio cuenta que es porque ella en su corazón, ella estaba guardando una herida. Nunca dijo cuál era la situación, pero asimismo yo quisiera que hoy nosotros nos revisemos, nos revisemos a nosotros mismos y veamos si en nuestro interior hay alguna falta de perdón. Porque muchas veces no entendemos que las cosas que nos ocurren en la vida tienen su origen en algo que todavía no se ha resuelto en el mundo espiritual, y por eso nosotros vemos las consecuencias en lo natural, en lo físico. Y respecto al perdón, yo pienso que en la Biblia no hay una expresión más fuerte de parte de Jesús para con nosotros en cuanto a tomarlo de manera radical que no sea del perdón. Yo quiero leer en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, dice el verso 29 de Mateo 11, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. La carga, si la depositamos en el Señor, es ligera. No hay un yugo peor para una persona que guardar ofensa en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay descanso.
eso es algo que te atormenta continuamente, que no te deja dormir, no te deja vivir. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué nosotros no perdonamos? No perdonamos por orgullo, porque no es verdad que me voy a dejar aplastar. ¿Por qué tengo yo que aguantarle? Nunca me ha dado nada a mí y me maltrata y me habla como no tiene. Es mi papá, pero eso no quiere decir que yo tengo que someterme a todo lo que él diga. Es mi esposo, pero ¿por qué tengo yo que rendirle a él todo lo que él está pidiendo? Y si es la esposa, si es el esposo, dice, pero ¿y por qué tengo yo que darle todo lo que se le ocurra? En el fondo hay heridas y hay una búsqueda del yo. Nosotros hemos dicho, solamente tu presencia quiero. ¿Sabe por qué el yo se pone delante cuando nosotros nos relacionamos con los demás? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Cuando Dios está en el corazón, nosotros dejamos todo a un lado y anteponemos todo. Y nuestra prioridad es que Dios esté agradado. Muchas personas quieren bendición, bendición. Es que yo me merezco una situación diferente. Es que yo me merezco ser feliz. Pero es que no entendemos que la felicidad verdadera solamente se puede conseguir cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón. No hay otra manera. No es buscándose a sí mismo. Mientras más nos buscamos a nosotros mismos, más infelices somos. Porque Dios nos creó para la eternidad. Dios nos creó para la eternidad. Y en nosotros siempre va a haber ese deseo en nuestro corazón de vivir para siempre. De vivir para siempre. Jesús mencionó una parábola que tenía que ver con el perdón. Y es la de la viuda persistente. La viuda quería conseguir del juez que el juez la absolviera. Y hay dos elementos en esa parábola. No la voy a leer porque hoy no me corresponde la prédica a mí, pero este sí es un tema que entiendo que debe tratarse en la iglesia por encima de todas las cosas, porque hemos hablado de prosperidad, hemos hablado de años de conquista y posesión de las promesas de Dios. Hemos hablado de expansión, de crecimiento, pero si nuestro corazón está lleno de ofensa o de falta de perdón, no vamos a conseguir nada de parte de Dios y todo va a estar retenido. Todo va a estar retenido en el cielo. Y esa viuda iba donde el juez, pero el juez no la podía atender porque lo que ella estaba reclamando no era correcto, pero insistía y el juez al final dijo, bueno, pues por la insistencia le voy a conceder lo que ella quiere. Y eso hace referencia a la oración persistente, a la oración constante. Pero también desde el punto de vista del juez tiene que ver con el perdón. Y es que Dios siempre está listo para perdonarnos a nosotros. Pero hay una condición. Cuando Jesús nos habló en el Padre Nuestro, nos habló de que Él nos va a perdonar conforme a como nosotros perdonemos a los que nos hayan ofendido. Conforme a como perdonemos a los que nos hayan ofendido. Quiere decir que si alguien nos ha ofendido y nosotros no perdonamos, de la misma manera tampoco Dios nos atiende a nosotros.
En la misma proporción en que nosotros perdonemos en nuestro corazón, asimismo es que Dios nos perdona a nosotros. El perdón de Dios hacia la humanidad fue algo extremo, fue algo demasiado grande. El hombre le falló a Dios. Y al final, Dios hace un acto que no lo puede igualar ningún hombre alguno. Hacerse hombre, él mismo, vivir como hombre y entregarse en una cruz en sacrificio por todos nosotros. Derramó su sangre en la cruz y esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. Por él nosotros tenemos redención, perdón de nuestros pecados. ¿Y qué es la redención? La redención es la paga, la cancelación de la deuda, la paga de la deuda que el hombre tenía con Dios. El mismo Dios, en acto de amor, por el sacrificio de Jesús, nos la saldó. Y el decreto que había sobre nosotros de muerte eterna, Él lo canceló en la cruz. Para que ya en lugar de decir muerte para el hombre, el que lo reciba a Él tiene vida eterna en Él. Así es que la condición para que Dios nos atienda a nosotros es que nosotros perdonemos a los demás. Entonces, de ahí podemos deducir que el perdón no es una alternativa. El perdón es un mandato divino. Que para nosotros conseguir vida eterna no es al azar, sino que la vida eterna es conocer a Jesús y recibir el perdón de los pecados que Él puede dar. Fuera de Él no hay camino a Dios. Si fuera de Jesús por nuestras obras pudiéramos nosotros conseguir vida eterna, la obra redentora de Jesús entonces fue en vano. Pero no fue en vano. La obra de Jesús fue porque nadie, uno solo, no podía por sus propios méritos alcanzar la vida eterna. Y Dios nos abrió el camino en Jesucristo. Con su cuerpo Él abrió el velo que nos separaba de Dios. Y con su sangre Él nos dio el perdón para que ahora nosotros podamos entrar a la presencia de Dios sin intermediarios. Podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos. Pero ese privilegio de entrar al altar de Dios, a la presencia de Él directamente, tiene una condición que es la primera de todas. Si vas a presentar una ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo pendiente con un hermano, ve y resuélvelo antes. Si no lo resuelves, todo lo que hagas es en vano. Si no lo resuelves, todo lo que hagas es en vano. Tremenda palabra y dura es esa palabra. Pero hay que resolver cualquier situación que nosotros tengamos pendiente con los hermanos. ¿Y cómo hoy se manifiesta la falta de perdón? Con depresión, porque continuamente es llegando a la mente lo que me dijo, y me dijo esto, y me dijo el otro, y me dijo esto, y me dijo esto, pero que de consideración, quizás no es una ofensa grave, pero han sido pequeños detalles que te atormentan y no te dejan vivir ni dormir. La depresión, la ansiedad, la ira se mantienen como, venga por aquí adelante, venga por aquí delante. La vergüenza,
eh, el rechazo, la falta de amarse uno mismo. Muchas de esas cosas ocurren porque guardamos dolor, herida, ofensa en nuestro corazón. La palabra ofensa en griego es escándalon. Y escándalon es traducido a nuestro idioma, es trampa. ¿Y qué era el escándalon? Se usa la misma palabra de lo que era la construcción de un escándalon. El escándalon era una trampa que preparaban los que no se podían defender de un ejército muy grande y lo ponían entre dos árboles. Lo ponían entre dos árboles. Tiraban una cuerda y cuando los jinetes iban a cruzar por ahí, la cuerda que estaba tendida agarraba al que montaba el caballo y el caballo se iba y entonces el jinete quedaba enganchado. Eso es el escándalo, es una trampa. Es una carnada que nos pone el enemigo para engancharnos. ¿Quién es el que nos acusa? Dice la palabra de Dios. El diablo es el que nos acusa. Y esa es la palabra acusador. Es diabolos. O sea, cada vez que usted dice, porque eso es más grande que usted está diciendo que es más grande que el acusador, porque la traducción de diabolos o diablo para nosotros es acusador. Es parecido a lo que es el fiscal. El fiscal es el que lleva la acusación en un tribunal. ¿Y qué ocurre con nosotros cuando acumulamos falta de perdón? Que somos presa del acusador que nos ha puesto un escándalo para que cuando nosotros vamos en la carrera de la vida nos quedemos enganchados en la trampa. Entonces vamos a deducir de ahí cuándo debemos nosotros perdonar. Por favor, dígame, ¿cuándo debemos nosotros perdonar? Siempre. Eso significa que el perdón tiene que ser un estilo de vida. El perdón tiene que ser un estilo de vida. Y yo le estoy hablando a seres humanos. Le estoy hablando a seres humanos y le estoy hablando a cristianos. Porque lo que le decía del testimonio ayer es que esa pastora, después de más de 20 años en el evangelio, se dio cuenta que tenía falta de perdón. Después de 2 semanas hablando del perdón, cuando volvemos a la tercera, es que el Espíritu Santo la trabaja y entiende. Ella siempre pedía oración. Mire que tengo tal situación, que tengo tal y cual situación. Entonces llega ese día donde ella dio el testimonio y dice, ahora me doy cuenta por qué me estaban pasando tantas cosas. Y era porque yo no había perdonado de corazón. Dice, después que perdoné, me he pasado la semana entera llorando. Los que la escucharon ayer pueden testificar de esto. Me he pasado la semana entera llorando. Y llegué al día de hoy esperando este día para dar las gracias por este tema. Porque siento una paz en mi corazón. Yo no era feliz. Yo encontré la felicidad desde que decidí perdonar. Wow, ese testimonio a mí me conmovió y yo dije, yo creo que en la iglesia nosotros tenemos que tratar este tema. Falta de perdón entre la pareja, entre los esposos, marido, mujer. Falta de perdón entre padres e hijos. Falta de perdón de hijos que los padres lo han abandonado. Falta de perdón de padres que sienten que sus hijos no le han respondido como ellos esperaban.
falta de perdón de hermanos, de tíos, de familiares, de personas amigas que le han hecho a uno lo que uno jamás esperaba que le hicieran. Pero en cada momento donde Dios se va a glorificar, va a haber una prueba que el acusador va a presentar delante de ti para saber si realmente tú perdonas o no perdonas. En mis primeros años de cristiano, yo viví una prueba de lo que es el perdón, que parecería hoy algo como tan sencillo, pero cuando usted está viviendo el proceso y no ha superado la prueba, usted se resiste. Es más, usted oye la prédica desde aquí y usted la oye y usted se justifica. No, pero lo que pasa es que el pastor no me entiende, es que no ha vivido lo que yo estoy viviendo, que él no sabe, que él no conoce a esta mujer. Y lo que me pasó fue que yo me pasé, como empresario, me pasé más de 20 años ayudando a un amigo, también empresario. Yo cogía dinero prestado para prestárselo a él. Yo le prestaba dinero y salía a buscarlo hasta con mi familia. Yo lo ayudaba y siempre contaba con, y yo lo hacía de corazón. Pero llegó un momento en medio de la crisis que yo no pude seguirlo ayudando. Y le dije, mira, no puedo, esto es una situación difícil. Después de un tiempo, yo le pido a él que sea él que me ayude. Y él me dijo, sí, no hay ningún inconveniente, yo te voy a ayudar. Yo nunca le cobré un centavo, nunca le cobraba intereses, nada. Era de una manera por más de 20 años. Y él me dijo, sí, yo te voy a ayudar. Me trajo un pagaré, un 4% mensual, una parte del dinero, que le tenía que firmar un cheque de garantía. Y entonces cuando yo le digo, pero yo soy amigo tuyo, yo me he pasado 20 años haciendo cosas para ti de una manera desinteresada, ¿y por qué tú me tratas de esa manera? Y él me dijo, bueno, eso lo hiciste tú conmigo, pero lo que tú hacías conmigo, yo no me atrevo a hacerlo con nadie. Para mí eso fue un choque muy profundo. Desde ese día yo rompí la relación. Pero después de un tiempo me fui dando cuenta que yo había guardado ofensa en mi corazón. ¿Tenía razón o no tenía razón de guardar la herida? Pero es que Dios no pide razón. El perdón no es selectivo. Yo voy a perdonar a fulano porque ese se merece el perdón. Pero a fulano no lo puedo perdonar porque ese no merece que yo lo perdone. No, es que no es así. El perdón del cristiano es porque le entrega la ofensa a Dios. Y él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces usted con su herida en el corazón, con su adulterio en la cabeza, de saber que le han ofendido, usted tiene que decir, bueno, si yo quiero que Dios me atienda, yo voy a tener que perdonar. Y eso es aplicable incluso cuando hay infidelidad. Eso no quiere decir que la relación tiene que seguir. Porque si usted no la puede soportar la relación, entonces no la mantenga. Pero aún todos sentimos que Dios está preparando algo para derramarse. Y cuando este mensaje llegó a mí, dije, no, es que tengo que tratarlo en la iglesia. Tengo que hacer una parte. Aunque hoy tenemos una predicadora invitada, dije, el tema tengo que tratarlo en la iglesia. Porque Dios sabrá
si es que hay falta de perdón en miembros de la iglesia, y esto está haciendo que las bendiciones sean retenidas, que en el mundo espiritual haya un estancamiento, que tengamos oposición para que las cosas fluyan. Ya es una cuestión de que cada uno, ¿por qué hay eco? Ya es una revisión que tenemos que hacernos todos, una revisión en nuestras propias vidas, y que el Espíritu Santo sea el que nos convenza. Porque muchas veces uno cree que ya uno ha perdonado, pero es porque uno se ha olvidado de esa persona. Pero cuando la ve o cuando se la mencionan, viene esa ira. Y tú no sabes lo que me hizo. Porque parte del proceso de la falta de perdón tiene que ver con declarar lo que el otro le ha hecho. Cuando usted está contando, usted a lo mejor comenzó sin herida, pero en la medida en que usted va contando lo que el otro le hizo, ¡ay!, se le va subiendo la bilirrubina. Sí. Y llega un momento donde usted pierde el control y vuelve otra vez a revivir la herida del pasado. Isaías 43 dice: no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y 2 Corintios 5:17 dice: porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor.